Buen día, hermanos, ¿qué tal? Los saludo una vez más, un domingo más, desde Chile. ¿Cómo están todos? Qué bueno es poder reunirnos y celebrar juntos y en armonía, unidos, un domingo más para alabar y exaltar el nombre de Jesús. Esta vez me toca comunicarme desde acá, desde el otro lado de la frontera. Para los que saben, ya hace un mes y medio estoy acá con mis papás en su casa en Santiago de Chile, así que hoy desde este lado de la frontera voy a estar con ustedes compartiendo el mensaje de la palabra del Señor. Para todos los que pueden conectarse a través de la iglesia online y para todos los que están congregados en la iglesia, les mando un enorme saludo, un abrazo, un muy feliz 2021 para todos, un comienzo de este año bendecido y de la mano de Dios, para que Él nos guíe y nos ayude en todo momento a tomar las mejores decisiones y a seguir caminando en pos de su llamado. Por eso los invito en esta mañana a poder cerrar sus ojos ahí donde están, si es que así lo desean, o tal vez con los ojos abiertos, pero sí inclinar su rostro o su corazón al Señor para poder hacer una oración junto a mí y dar comienzo a la reunión con énfasis en misiones como las tenemos cada segundo domingo del mes. Les invito allí entonces a poder orar junto a mí en esta mañana. Padre amado, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta mañana hermosa que nos regalás. Señor, por poder estar juntos, por poder reunirnos, Señor, porque sabemos que todo está bajo tu control. Porque podemos, Señor, depositar nuestro corazón y nuestras ansiedades, Señor, a tus pies y descansar. Te rogamos, Señor, que en esta mañana, Padre amado, nuestro corazón pueda ser sensible al sonido de tu voz. Que nuestro corazón, Señor, sea preparado para escucharte, para honrarte, para alabarte, Señor, para bendecirte, para exaltarte. Estamos juntos, Señor, unidos de una o de otra manera, pero, Señor, lo que anhelamos y lo que deseamos en esta mañana es poder alabarte. Te damos gracias por esta oportunidad, Señor, porque podemos empezar un año de tu mano una vez más, confiando en que no solamente nos sostenés a nosotros, sino que también sostenés, Señor, el llamado de las misiones. Que ayudás, Señor, y acompañás a cada uno de los misioneros que está en el campo, Señor, llevando de tu amor y del mensaje de salvación a aquellos que aún no te conocen. Te pedimos por cada uno de ellos, Señor, que en este año que comienza, vos les sorprendas, los renueves y también hables a sus corazones, como lo vas a hacer esta mañana con nosotros. Te damos gracias y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, hermanos, como les decía, en esta mañana y desde Chile, quiero compartirles una pequeña reflexión que me gustaría que vayamos armando juntos. No porque no tuve el tiempo de meditar sobre la palabra, sino porque son conclusiones que podemos llegar y en la que nos podemos construir mutuamente. Y mientras meditaba en este pasaje tan conocido que les voy a compartir, me surgieron algunas dudas, me surgieron algunas preguntas, algunas cuestiones que a medida que avanzaba en la meditación tal vez pude encontrar algunas respuestas a estas preguntas que me fueron surgiendo y que les quería compartir. Es un pasaje muy conocido al cual nosotros llamamos la Gran Comisión y en algunas de las Biblias está subtitulada incluso de esta manera. Para aquellos que aún no conocen el Evangelio, este pasaje llamado la Gran Comisión se trata de aquel último mandato que nos dejó Jesús antes de ascender a los cielos. Así que les animo a que vayan junto conmigo a sus Biblias para darle lectura a este pasaje que está en Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Yo particularmente voy a leerla en la versión Nueva Traducción Viviente,
pero cada una puede leerla en la versión que desee, que se sienta más cómodo. Vamos a llegar a las mismas conclusiones, probablemente. Así que los voy a esperar un segundo para que puedan encontrarlo todos, a pesar de que es un pasaje muy conocido. Y vamos a leerlo de esta manera. Mateo 18, capítulo 28, versículos 18 al 20 dice así: Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Amén. ¿Cuáles fueron las preguntas que me surgieron mientras leía este pasaje y meditaba respecto de esto? Bueno, fueron algo así como: ¿para quién es esta gran comisión? ¿Y dónde empieza esta gran comisión? Realmente hay veces que escuchamos que es para algunos pocos y que tiene tal vez un determinado momento de inicio para comenzar a transitar esta gran comisión. Pero al leer este pasaje y meditarlo con profundidad, realmente entendí otras cosas, y son algunas de las conclusiones y de las verdades que pude extraer de este pasaje y quiero compartirles en esta mañana. La primera verdad a la que quiero hacer referencia es que el llamado es universal. ¿Y a qué me refiero con esto de que el llamado es universal? En el versículo 18 de este pasaje vemos que Jesús se acerca a sus discípulos y les habla. O sea, el llamado es universal para todos los discípulos de Jesús, a eso me refiero. El llamado es para todos aquellos que se han sumado a las filas del discipulado de Jesús. No fue específicamente para algunos. No fue que Jesús se paró y dijo: a ver, vení vos y vos, y los demás no. Sino que se acercó a todos los discípulos que estaban ahí en ese momento, en el momento de la ascensión, ¿no? Cuando Él estaba por subir a los cielos. Jesús se paró delante de toda esa gente y a todos le habló. El versículo 18 de este pasaje dice: Jesús se acercó y dijo a sus discípulos. No dijo se acercó a algunos. No dijo se acercó a Pedro, a Juan y a Jacobo. O no dijo se acercó a Lili, a Gaby, a Yani. No, Jesús se acercó a todos sus discípulos. Entonces, lo primero que quiero resaltar entre estas verdades es que el llamado es universal para todos los discípulos del Señor, el llamado a cumplir con esta gran comisión. ¿Cuál es este llamado, no? ¿Cuál es este llamado que tenemos de cumplir con la gran comisión? Jesús no hace excepción de personas y el llamado sigue estando para todos aquellos que se suman a las filas del discipulado de Jesús, aquellos que le seguimos, aquellos que fuimos adoptados hijos de Él, aquellos que hoy seguimos sus pisadas. Tenemos desde el momento en que Él nos aceptó como hijos este llamado. Él ya nos habló. Entonces podemos oír su voz, porque dice que Él nos habló. Aquellas personas que se consideran discípulos de Jesús tienen la capacidad de oír la voz de Dios. Entonces tenemos esa garantía de saber que el Señor ya habló y ya nos dijo en su palabra que debíamos ir y hacer discípulos. Y nosotros, como discípulos de Jesús, tenemos esa capacidad de oír su voz. El Evangelio de Juan, en el capítulo 10, versículo 14, habla de Jesús describiéndose a sí mismo como el buen pastor.
Cuando Jesús se dice a sí mismo que Él es el buen pastor, Él dice que Él habla y que sus ovejas reconocen su voz y le obedecen. En este caso, nosotros como ovejas del buen pastor ya hemos escuchado su voz a este llamado a la gran comisión. No tenemos excusa, es inevitable, está escrito en su palabra y sabemos que eso es lo que hay en el corazón de Dios, en el corazón de Jesús. Esto me lleva a pensar en una segunda verdad para extraer de este pasaje, y es en una de las que probablemente me detenga algunos minutos más. Porque esto realmente me llama poderosamente la atención, pero cala profundo en mí. El llamado requiere obediencia. Y esta es la segunda verdad que quiero resaltar, extraída de este pasaje. El llamado requiere obediencia. Obediencia es la palabra clave en las misiones transculturales. Obediencia. ¿Qué significa obedecer? ¿Qué significa la obediencia en sí? Obediencia, tal vez podríamos simplificarlo para hacerlo sencillo en esta mañana, y podríamos llegar a decir que obediencia es escuchar lo que Dios dice, dejar todo y seguir aquellas palabras que atravesaron nuestro corazón y que vinieron de la boca de Dios, de la voz de Dios. Obediencia significa moverse cuando Dios habla, ¿no? Sin poner excusas. O, bueno, incluso a veces podemos decir que ponemos bastante excusas, pero nos terminamos moviendo igual, ¿no? A regañadientes muchas veces. Pero tenemos la capacidad de oír su voz porque el llamado es para todos sus discípulos. Entonces, cuando escuchamos esa voz, también tenemos la capacidad de movernos. ¿Qué nos motiva a ser obediente a la voz de Dios? ¿Qué es lo que nos motiva? Bueno, realmente este pasaje nos da la garantía de que Jesús va a estar con nosotros siempre hasta el fin de los tiempos. Pero en el versículo 19 quiero resaltar que dice: vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Mientras leía este pasaje en varias versiones para poder ampliar mi interpretación o mi manera de pensar o mi forma de meditarlo, descubrí que una forma más adecuada o más conveniente de la traducción del griego es de este verbo ir o vayan. Cuando Jesús dice vayan, más convenientemente traducido sería algo así como mientras van en el camino. Entonces, mientras van en el camino, hagan discípulos. Ahora, lo que entonces Jesús nos manda es hacer discípulos, porque Jesús considera que nosotros vamos a estar en movimiento, de que nosotros vamos a estar yendo constantemente. Esto implica un proceso de vida, esto implica en el tiempo en que yo estoy viviendo mi vida, en el tiempo en el que yo estoy en mis labores diarias, en mi trabajo, en mis estudios, en mi convivencia con mis parientes, con mis vecinos, con las personas que me rodean, en mi círculo íntimo o incluso en el círculo en donde tengo influencia, en mis relaciones interpersonales. Todo eso significa mientras van en el camino. Entonces, si en sí el mandato del Señor en este llamado a la gran comisión es hacer discípulos, porque Él ya considera de que nosotros vamos a estar yendo. Es algo constante. Nosotros somos llamados a que mientras caminamos hagamos discípulos. Eso significa también obediencia. Obediencia a lo que Dios nos va a ir diciendo, en particular mientras desarrollamos nuestra vida en relación a Él.
mientras tenemos nuestro crecimiento en la palabra de Dios, en relación al Espíritu Santo, Él nos va a ir hablando en particular lo que hay en nuestra vida y lo que Él quiere para nosotros. Entonces vamos a ir moviéndonos conforme a lo que el Señor nos va a ir diciendo. Tal vez, mientras vamos en el camino, el Señor nos dé un llamado específico y particular a alguna nación. A más de uno en nuestra congregación, Centro Cristiano Nueva Esperanza, a la cual pertenezco, porque soy de ahí me congrego y ahí crezco personalmente, espiritualmente y en familia. El Señor nos ha llamado a una nación en particular. Yo nací en Argentina. En este momento estoy en Chile porque mis padres son chilenos, pero el Señor puso en mi corazón el llamado a Portugal. El Señor lo hizo. Uno muchas veces no entiende cómo el Señor hace las cosas y porque sus pensamientos son más altos que los nuestros. Pero Él puso en mi corazón una carga particular por Portugal y lo hizo hace muchos años atrás, incluso años antes de que yo llegara a la congregación del Centro Cristiano Nueva Esperanza. En ese momento no lo entendí. En ese momento dije, no, esto es una locura, esto no puede ser para mí. Yo estoy entendiendo mal o yo estoy escuchando mal la voz de Dios y probablemente Dios se habrá equivocado conmigo. ¿Cuándo esto va a suceder? No, esto es una locura. Pero no. En el transcurso del tiempo y mientras fui creciendo en relación con el Espíritu Santo, la carga en mi corazón por ese país fue mayor, hasta que el Señor confirmó ese llamado de una manera muy especial. Y el Señor me habló particularmente de ir dejando cosas para prepararme hacia ese llamado. Mientras tanto, mi obediencia significó, para mí, esta es mi testimonio personal, ¿no? Esto no quiere decir que, como me pasa a mí, tiene que pasarle a todos por igual, pero en este caso sí puedo decir que en mi relación con Dios y mientras yo fui escuchando su voz, fui dejando cosas. Trabajaba excelentemente bien con mi profesión, ya en una oficina de comercio exterior, casi 9 años, o sea, casi 10 años, por 2 meses no fueron 10 años de trabajo en ese lugar, desarrollándome como profesional, vivía sola en mi departamento, pero eso no me impidió sentirme realizada como profesional, dejarlo todo, dejar mi trabajo y mi comodidad, dejar mi departamento y mis cosas, para en ese momento, porque sentí que era lo que Dios me había dicho y lo que el Señor me había mandado, prepararme teológicamente para lo que iba a venir un tiempo más adelante. ¿Cuánto tiempo más adelante? No lo sé. Aunque ya he tenido la oportunidad de viajar a Portugal por 20 días, y el Señor también volvió a confirmarme estando en aquel lugar que ese era el país de mi llamado y que ese era mi lugar. Y me lo ha dicho una vez más, que va a volver a llevarme a ese lugar, que me quede tranquila, que el tiempo es de Él y que las situaciones están bajo su control. Todavía no estoy allá, todavía sigo en proceso y todavía estoy en el mientras voy en el camino. Pero mi obediencia sigue estando en el Señor. Y mientras yo voy caminando hacia ese lugar, que es el lugar de mi llamado específico en este caso, intento hacer discípulos, viviendo una vida consecuente, viviendo por fe, viviendo la palabra, dejando que el Señor haga en mi corazón, poniendo mi vida y mi corazón a sus pies para que Él me transforme. Por más que cuesta, por más que muchas veces hay cosas que no queremos dejar o nos hacemos como oídos sordos para decir, no, Señor, no te escuché lo que me dijiste. Pero en ese transcurso en el que nosotros vamos caminando con Dios, vamos en el camino, es donde Dios nos va hablando y transformando y es donde nosotros debemos ser obedientes a lo que Dios nos dice.
Por lo tanto, hasta acá decimos que el llamado es para todos sus discípulos y que requiere obediencia. Entonces, esto me lleva a pensar en una tercera verdad. Esta tercera verdad que quiero resaltar es que el llamado implica fe. El llamado para cumplir la gran comisión de parte nuestra como hijos suyos y como discípulos de los que fuimos llamados implica fe. ¿Qué significa esto? Que en cada decisión que tomemos en nuestra vida, que en cada paso que demos, que en cada actitud que tengamos, la fe va a estar involucrada en nuestra vida. No se separa de nosotros, no vivimos apartados de nuestra fe o no podemos decir, bueno, hoy dejo mi fe a un lado y tomo una decisión sin fe y después la vuelvo a tomar y la incorporo de vuelta a mi vida. Claro que no. Somos hechos, somos nacidos de nuevo por fe y desde el momento en que creímos en Cristo y lo aceptamos como Salvador, nuestra vida y nuestro ADN espiritual que ahora renace para una esperanza viva, porque nosotros fuimos resucitados, nuestro espíritu es vivificado, vivimos por fe. Entonces, ¿qué significa esto de que el llamado implica fe? La fe es la convicción que nos mantiene firmes avanzando en pos de aquello que Dios nos dijo. ¿Qué nos dijo Dios? Que vayamos y hagamos discípulos de todas las naciones. O como decía antes, mientras vamos en el camino, hagamos discípulos. ¿Discípulos míos? ¿Discípulos tuyos? No, discípulos de Jesús. Los discípulos que vamos a hacer son discípulos de Jesús. No son discípulos nuestros, las personas no nos pertenecen. Entonces, ¿por qué digo que requiere fe? Porque nosotros vamos a estar ahí enseñando a otras personas a seguir los pasos de Jesús de la misma manera en que lo hacemos nosotros mismos. Por eso la importancia de vivir una vida en fe correspondiendo a lo que Jesús hizo, ir tras sus pisadas, imitándole. Él, el mayor ejemplo de obediencia que tenemos, lo vemos en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2, en donde podemos leer de cómo Él, dejando el cielo, se encarnó y caminando entre nosotros con forma de hombre, fue obediente hasta la muerte por crucifixión. En todo momento fue obediente hasta llegar a la culminación y luego de la crucifixión resucitó al tercer día y fue exaltado y está sentado hoy a la diestra de Dios. Pero mientras anduvo por la tierra caminando como hombre, ¿qué hizo Jesús? Jesús hizo discípulos. Jesús hizo discípulos. Entonces nos envía a nosotros de la misma manera a hacer discípulos. Juan 20:21 dice, como el Padre me envía a mí, yo los envío a ellos. De la misma manera en que Jesús, siendo obediente, caminó por la tierra haciendo discípulos, de la misma manera nos envía a nosotros, que mientras vamos en el camino, mientras tenemos esta relación con Él, hagamos discípulos para Él, enseñándoles que guarden todas las cosas que Él nos mandó a nosotros. Eso mismo vamos a enseñar a otros, para que ellos a su vez, mientras caminan con Cristo, mientras reciben su llamado, tal vez específico como es para algunos, puedan también ir discipulando a otras personas. Como les digo, los discípulos no son nuestros, sino que son de Jesús, y es algo que debemos tener presente.
Entonces, ¿por qué digo que el llamado implica fe? Porque la fe no se separa de nuestra vida desde el momento en que nosotros recibimos al Señor. Por lo tanto, si hasta acá alguno está viviendo un proceso con Dios, su fe está siendo fortalecida, probada, ampliada y desafiada. Recordamos que este mandato de Jesús de hacer discípulos nos acompaña desde el momento en que nacimos a nuestra nueva vida en Cristo. Por lo tanto, nuestra fe en Jesús es necesaria en cada momento para poder obedecer esta gran comisión. Eso me lleva a pensar en una cuarta y última verdad que quiero resaltar de este pasaje, y es que el llamado es por amor. Mientras que caminamos en obediencia a Jesús y creemos en el conocimiento de su persona, comprendemos el inmenso amor que Dios tiene por la humanidad. Uno de los primeros versículos que aprendemos cuando llegamos a Jesús es Juan 3:16. Y Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a Jesús a morir por nosotros, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, desde el primer momento, escuchamos de este amor de Dios, del mismo amor de Jesús que se encarnó para vivir entre nosotros y morir por nosotros en la cruz. Entonces, al entender de este amor, al tener ese conocimiento de este amor que Dios nos tiene a nosotros, también podemos aprender a amar lo que Él ama y a corresponder el amor que Dios tiene por nosotros. Entonces ya no es por obligación que obedecemos al llamado, sino que es por retribuir el amor de Dios, por de alguna manera, de alguna pequeña forma, poder responder al amor que Dios nos da. Esa es la diferencia ahora, que podemos tener ese entendimiento del inmenso amor de Jesús por nosotros, que obedeció hasta la muerte por crucifixión para rescatarnos y poder establecer de nuevo esta relación con Dios, con libertad. Cuando antes no lo podíamos hacer, ahora por medio de la muerte y de la resurrección de Jesús tenemos amplitud para llegar a Dios Padre de una manera fluida, libre, sin la necesidad de otro intermediario que no sea solamente Jesús. Solamente esto fue posible por su sacrificio. Y ahora, al tener ese conocimiento amplio de ese amor que Jesús y que Dios nos tiene, podemos amar de la misma manera que Él ama. Por eso Él también nos pide que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, para que aprendamos a amar lo que Él ama. Y Él ama a las naciones. Por eso nos dice que vayamos y que hagamos discípulos a todas las naciones. Esa es la manera que tenemos de obedecer, pero como decía antes, ya no es por temor o por, no sé, por obligación, por así decirlo, ¿no? Sino que es por corresponder al amor de Dios. Uno empieza a amar lo que Dios ama, porque Dios, al tener este caminar constante con Dios, va comprendiendo su amor y va tomando, ¿no?, ese mismo corazón, va transformando uno, va permitiendo que el Espíritu Santo transforme el corazón de uno y empieza a amar de la misma manera que Dios ama. Empieza a amar las mismas cosas que Él ama, a medida de que escuchamos su voz y de que en particular y en los procesos que cada uno vive, va siendo obediente a su voz, involucrando la fe que Jesús nos dio, va aprendiendo a amar de esta manera lo que Dios ama. A partir de estas verdades que vimos juntos, de estas reflexiones sencillas que pudimos sacar de un pasaje tan conocido que es, como lo conocemos, la Gran Comisión, dijimos que el llamado era universal para sus discípulos.
de que el llamado requiere obediencia, que implica fe y que es por amor. Podemos decir para quién es, podemos concluir y darle respuesta tal vez a las preguntas que me surgieron cuando comencé a meditar sobre esto. Podemos decir entonces que este llamado es para todos sus discípulos y no solamente para algunos especiales que tal vez se sientan tocados por una varita mágica. Realmente podemos decir que todos los discípulos de Jesús somos llamados a ser más discípulos de Jesús. ¿Y cuándo comienza esta gran comisión en nuestra vida? En el momento en que nos sumamos a las filas de los discípulos de Jesús, en el momento en que le dijimos, sí Señor, te acepto como Salvador y empiezo a seguirte, a tener una relación con vos, empiezo a caminar una vida cristiana. Desde ese momento, este llamado a la gran comisión empieza a tener efecto en nuestras vidas. Según estas verdades que vimos, la gran comisión es para todos aquellos que aceptamos caminar con Cristo y comienza ese mismo día que le dijimos que sí al Señor. Si tu corazón fue transformado por el amor de Dios y hoy sos discípulos de Jesús porque oíste su voz y caminás en obediencia, poniendo en marcha tu fe, inevitablemente vas a amar lo que Dios ama. Y si hoy comprendiste la amplitud de ese llamado, también tenés el desafío de caminar cada día en una vida consecuente y en respuesta al amor de Dios. ¿A qué me refiero con una vida consecuente? A que la palabra no solamente quede en el oído, sino que quedan las obras. Que no solamente somos oidores olvidadizos de la palabra, sino que la ponemos por obra. El Señor nos da la fuerza. Y si tal vez hoy sos una de esas personas que se conecta por primera vez y es la primera vez que escuchás del amor de Jesús o de esto, de qué se trata el llamado, tal vez sos una de esas personas que ha intentado comunicarse con Dios de muchas maneras o lo ha buscado de una o de otra forma. Ha intentado encontrar ese amor de Dios, la gran comisión, el llamado de Dios, la obediencia, la fe. Te cuento que esto también es para vos. Si estás dispuesto a abrirle tu corazón a aquel que te ama, puedo asegurarte que Jesús te ama, que Dios te ama. Por eso lo envió, por eso Dios envió a Jesús a morir por nosotros en la cruz, a morir por mí, a morir por vos, si es que me estás escuchando por primera vez. Entonces tal vez sos una de estas personas que está pasando un proceso en donde necesitas tener esta sabiduría para tomar decisiones, firmeza, esperanza, alegría. Necesitas tener fe porque te sentís desesperanzado. Necesitas una nueva esperanza en tu vida. Te comento que hay alguien que lo puede hacer y que es Jesús, a quien nosotros seguimos, a quien obedecemos y de quien oímos su voz. Por eso, si sos una de esas personas que hoy me escucha por primera vez o escucha este mensaje de esperanza, de salvación, de llamado, de desafío, pero de alegría y de buenas noticias, quiero invitarte a que puedas abrirle tu corazón y decirle, sí, Jesús, te acepto. Entiendo que soy pecador, que hay algo que me está faltando, que siempre busqué en tal o en cual lugar y que no encontré, y que tal vez hoy puedas venir a mi corazón y ingresar a mi vida y transformarme. Creo en vos, creo en que me podés rescatar de mis situaciones, de mis circunstancias, de mis vacíos internos. Te invito a que tal vez ahí donde estás puedas cerrar tus ojos, hacer una oración y invitar a Jesús a tu vida. Y te aseguro de que en el momento en que ingreses a las filas de aquellos que lo seguimos, las cosas van a ir cambiando y el Señor te va a dar la fortaleza para ir superando las adversidades de la vida.
es una manera de tener un buen comienzo con Jesús. Tal vez un buen comienzo en tu llamado, o tal vez un buen comienzo en una nueva vida con Jesús, a partir de estas 4 verdades que pudimos compartir juntos en esta mañana. Siempre tenemos la oportunidad de escuchar la voz de Dios. Él ya habló, Él ya lo dijo, está en su palabra, no es algo que te estoy inventando. Y a medida que avanzamos en nuestra relación con Él y vamos escuchando la voz particular que Él le dice a cada una de las personas, vamos discipulando gente, vamos discipulando a otras personas. Es un buen comienzo de año para poner en práctica estas verdades, para poner en práctica el llamado a la gran comisión. Si vos no sos el que va a ir a otro país porque no sos uno de aquellos que han recibido un llamado particular, pero sí tenés un llamado general, que es el de mientras caminás a ser discípulos, podés participar de todas maneras en las misiones transculturales, orando por aquellos que tuvieron que salir a otros destinos, ofrendando, dando de tus recursos para que estas otras personas puedan llegar a donde el Señor les mandó, o enviándolos como iglesia, apoyando esos llamados que el Señor ha entregado, sosteniéndolos, acompañándolos. Y mientras tanto, mientras vamos en el camino, seguir haciendo discípulos. Es un muy buen comienzo. Por eso quise titular a esta reflexión sencilla, así, un buen comienzo, para tener presente el llamado de Dios a nuestras vidas, a la gran comisión, y por qué no, para también comenzar a tener una nueva vida en Cristo, para aquellos que tal vez hoy han escuchado el mensaje de salvación por primera vez. Así que, hermanos, les invito a cerrar sus ojos allí donde están y me acompañen en una oración. Padre amado, en esta mañana te damos tantas gracias por habernos, Señor, llamado, por hacernos partícipes de lo que vos ya estás haciendo. Señor, por amarnos de tal manera que enviaste a tu Hijo por nosotros, y de hoy darnos la oportunidad de ir para llamar a otros a seguir a Jesús también. Gracias, Padre amado, por todo lo que nos das. Ojalá, Señor, podamos tener ese corazón sensible para poder escuchar tu voz, para poder ser obedientes a lo que vos nos decís, para poner en movimiento, en marcha nuestra fe y para responder así a tu amor, para poder corresponderte. Te damos tantas gracias, Señor, y te bendecimos y te honramos. Te pido, Señor, una bendición especial para todos aquellos que hoy han escuchado, Señor, tu voz. Bendigo a mis hermanos, Señor, en tu nombre, Jesús, y ruego por sus vidas. Tal vez si hay también alguna persona que es la primera vez que ha escuchado, Señor, este mensaje, que vos, Señor, le estés fortaleciendo, desafiando, Señor, y atrayendo a vos, que le ayudes a seguirte, Señor, y nos ayudes a nosotros a poder llevar una vida consecuente. Señor, que lo que oímos y que lo que hablamos, Señor, sea consecuente con lo que hacemos. Te bendecimos, te honramos, te exaltamos y dejamos el resto de este día en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, los saludo desde Chile una vez más. Les mando un abrazo enorme, muy fuerte, y espero que esta simple reflexión haya enriquecido sus vidas y se sientan desafiados por Dios para seguir caminando en pos del llamado a la gran comisión. Les amo en el Señor
Les bendigo en el nombre de Jesús y les mando un abrazo muy, muy grande. Será hasta el otro domingo.